Muy buenas tardes, hoy es 16 de mayo de 2012 y vuelvo a grabar un vídeo para tratar de aclarar cómo está la situación, qué es lo que está pasando y tratar de esclarecer en la medida de lo posible qué es lo que está dirigiendo los mercados en estas últimas semanas, en estas últimas jornadas. Empiezo diciendo que el título de este vídeo podría ser La tormenta perfecta 3.0 y digo 3.0 porque es el tercer año consecutivo en el que Grecia, un país que representa el 2% del PIB europeo, toma protagonismo marcando la agenda política y la dirección de los mercados. ¿Por qué? Simplemente porque se han producido unas elecciones en las que, o después de las cuales no han sido capaces de convocar o de generar o de crear un gobierno y por tanto tienen que convocar unas nuevas elecciones que están previstas para mediados de junio. El caso es que esta situación lo que genera es un montón de dudas e incertidumbre e incluso pone sobre la mesa algo que ya llevamos 3 años hablando, que es la posible salida de Grecia de la zona euro. Por tanto, tenemos por delante otro mes de inestabilidad y otro mes de volatilidad en los mercados, al amparo de lo que vaya sucediendo, como digo, en este país, de si se quedan, no se quedan, de si son capaces de formar un gobierno, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo ha habido un montón de datos que se han puesto encima de la mesa, datos que hacen o alejan el escenario financiero y ponen de relieve el escenario político. Hablamos de las elecciones en Francia, hablamos de la convocatoria de elecciones en Holanda, hablamos de la pérdida de elecciones en 2 estados federales, la pérdida por parte de la CDU en 2 estados alemanes, que ponen en duda el liderazgo de Merkel, etcétera, etcétera. Por tanto, un montón de factores que, como digo, añaden incertidumbre al escenario de los mercados, ya de por sí complicado por el escenario macroeconómico, marcado por una desaceleración económica mundial, en concreto en Europa, que es la protagonista de los mercados en este momento, pero una desaceleración que está en línea o incluso es menor de la que se esperaba a principios de año. Por tanto, el escenario macroeconómico pasa a un segundo plano y, como digo, cobra más protagonismo el político. Pero lo que sí que es cierto, y es el segundo foco de crisis o de atención, es que hay algunos países, en concreto España e Italia, que asumen el protagonismo por 2 motivos. En el caso de España e Italia compartimos una grave preocupación por el sector financiero. En el caso de España es evidente, lo estamos viendo todos los días, con la necesidad de nacionalización de la primera entidad de crédito española, como era Bankia hasta hace 3 días, pues vemos además una nueva reforma del sector financiero que parece, nos anuncian que puede ser la definitiva, pero que es verdad que contribuye a generar incertidumbre, dudas sobre efectivamente la viabilidad de ese sector financiero. Como digo, al final ha habido un Real Decreto que lo que trata de hacer es, de una vez por todas, cuantificar el impacto de los activos inmobiliarios que tienen estas entidades de crédito en sus balances y, por tanto, sanear definitivamente estos balances. Al mismo tiempo, en Italia ya sabemos que ayer mismo se produjo una nueva rebaja del rating de 26 entidades, si no me equivoco, de crédito, como digo, italianas. Y eso pues añade un factor de incertidumbre, como no puede ser de otra manera. El segundo factor de incertidumbre en el caso de España es la situación de las comunidades autónomas y la capacidad que tendrá el Gobierno central de imponer a las comunidades autónomas el cumplimiento de esos objetivos de déficit marcados para este ejercicio 2012 y el 2013, que es imprescindible, digo que el cumplimiento es imprescindible para alcanzar el objetivo de déficit del 5,3 para este año y del 3% para el año que viene. Por tanto, 2 grandes factores de incertidumbre que se juntan con todos esos otros datos que van saliendo sobre la economía americana, sobre la economía europea, sobre los países emergentes y, como digo, sobre la agenda política. Todo esto está generando, como digo, mucha volatilidad, mucha incertidumbre. La incertidumbre no es buena para los mercados y esto genera un comportamiento, me atrevería a decir, que kafkiano o paranoico del propio mercado. Nos llueven dudas y preguntas sobre algunos de nuestros clientes y de algunos inversores sobre eso que se ha llegado a decir de si España necesita ser intervenida, de si se va a crear un corralito, etcétera, etcétera. Yo creo que si bien la situación en España no es ni muchísimo menos la que tenía Portugal o la que tenía Grecia o la que tenía Irlanda, ni en términos de deuda sobre PIB, ni en términos del coste de la financiación,
ni en términos de déficit público, etcétera, etcétera. Digo que no es esa situación. Es verdad que España hoy por hoy, sería cínico no reconocerlo, ya está recibiendo ayuda de los organismos internacionales, en concreto del Banco Central Europeo, porque no se nos puede olvidar que este organismo ya ha prestado 300.000 millones de euros a las entidades financieras españolas a un plazo de 3 años y en unas condiciones muy ventajosas. Por tanto, ya estamos recibiendo asistencia. Ahora bien, de ahí a que tengamos que ser intervenidos, ¿para qué se hace una intervención? Se hace, primero, cuando no se puede acceder a financiación, cuando el coste de esa financiación es carísimo y cuando el gobierno no es capaz de tomar las medidas que los propios organismos recomiendan. Y esto no es, ninguna de estas tres condiciones se dan en el caso de España. Primero, porque España ha financiado prácticamente el 55%, o ha cubierto prácticamente el 55% de las necesidades de financiación que tenía para este 2012. El coste de financiación, a pesar de la elevación en las últimas semanas, sigue estando en línea con donde estaba el año pasado, en el entorno de 4,07%, sigue financiándose y sigue cubriendo las subastas con sobredemanda y por tanto no es el caso. Y además, y creo que es mucho más importante, todas las medidas que podría tomar los organismos internacionales en caso de intervención son las que ya está llevando a cabo el Gobierno del Estado en estos momentos. Hablamos de la reforma laboral, hablamos de la reforma del sector financiero, hablamos de recorte de gastos y hablamos de aumento de los ingresos, tanto por el lado de los impuestos como por cualquier otra actividad. Y además, incluso, ha introducido alguna medida que trata de fomentar el crecimiento, aunque como no puede ser de otra manera, todo esto no va a tener un efecto inmediato. Por tanto, creo que es importantísimo decir que es absurdo hablar de un corralito en España. De hecho, en España no se han retirado, es más, los depósitos desde el principio de año en la banca, en las entidades de crédito, han crecido desde el principio de año, nada parecido a lo que pasa en Grecia, que insisto que tampoco tiene corralito. Por tanto, corralito es absurdo hablar de corralito. Hablar de intervención, hablaremos o podemos hablar de asistencia o de ayuda, y creo que eso tampoco nos debe doler en prenda decirlo, pero creo que también estamos muy lejos hoy por hoy de la intervención. Por tanto, hay movimientos especulativos, hay incertidumbre, volatilidad, y eso no creo que vayamos o que vaya a desaparecer a corto plazo, pero creo que podemos estar tranquilos con nuestros ahorros, podemos estar tranquilos con la deuda pública. Es más, desde aquí vuelvo a animar y vuelvo a pensar que es una clarísima oportunidad invertir en deuda pública española en estos niveles. Y en cuanto al mercado de valores español, lo que es la bolsa, va a seguir fluctuando, va a seguir habiendo mucha volatilidad, pero en términos de valoración, vuelvo a repetir algo que he dicho ya en los últimos 2 o 3 meses, y es que en términos de valoración nos encontramos en niveles históricamente baratos. Por tanto, ese es el mensaje, absoluta tranquilidad, y nosotros desde luego seguiremos actuando en consecuencia. Muchas gracias.